a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche tan especial en donde un gran amigo, el señor Carlos Viveros Carlitos, nos honra con este libro que seguramente les va a conmover a todos porque es una historia de un emprendedor junto con sus socios que se adelantó a la historia de México. Él, si estuviéramos ahorita en esta época, en este estatus presente, seguramente estaría en el programa de los emprendedores, porque no cabe la menor duda, y ustedes lo van a poder comprobar con la lectura del libro Tecomar, que se adelantó mucho a la época, por lo menos 10 años. Y bueno, para iniciar esta plática y esta presentación del libro Tecomar, vamos a iniciar por la parte donde se desarrolla la mayor parte, perdonando la redundancia, de esta historia, y que es el puerto de Tuxpan en Veracruz. El puerto de Tuxpan actualmente tiene una situación geográfica excelente para poder tener toda la mercancía de comercio exterior, y la cercanía con el centro de México le da una connotada ubicación y la relación comercial dentro de nuestro sistema portuario mexicano. Sin embargo, si nos vamos a 10 años, en los años 70, en 1970, el puerto de Tuxpan no era lo que hoy es realmente, ¿no? El puerto de Tuxpan carecía de infraestructura portuaria. Era una infraestructura portuaria muy incipiente y solo contábamos con el muelle que tenía Pemex en la instalación de Cobos, en el puerto de Cobos. Pero adentro del puerto de Tuxpan no teníamos ninguna instalación portuaria. El comercio marítimo pues no se daba, no había competencia, era muy incipiente todo eso. Si este proyecto se hubiera ocurrido el día de hoy, pues sería algo como que ya lo hacen muchas gentes, pero en la década de los 70 fue una innovación. Estos jóvenes, empezando por el autor del libro que aquí nos acompaña, pues vinieron a romper todas las estructuras que había en México en esa época. Ellos, como emprendedores, pensaron, vamos a desarrollar, vieron primero la problemática que existía en esa época, en donde el comercio internacional sufría una serie de consecuencias y objeciones para poder llegar a sus destinos, y decidieron que tenían que emprender en un lugar complejo como era el puerto de Tuxpan, sin infraestructura portuaria. Se les ocurrió que ahí podían ellos desarrollar un negocio, y ahí, con esa idea, empezaron a analizar toda la logística, que el autor del libro era un experto en comercio internacional y en logística, y él vio la manera de poder desarrollar en un lugar complejo, con una economía compleja y con cero infraestructura portuaria, poder echar a andar un negocio. ¿Qué tuvo ahí en primera instancia? Pues una visión empresarial, desde luego. Lo primero que en este libro se ve es la visión empresarial que tuvo el señor Viveros, junto con sus socios. El señor Viveros vio en un lugar donde había puros obstáculos, vio un negocio que podían desarrollar y buscó la manera de hacerlo. Yo, platicando con él, le decía que hasta en cierta forma esto puede ser un libro motivacional para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque él inventó algo donde no había nada. Él no buscó lo fácil, él buscó poder desarrollar en un lugar que nadie le apostaba un negocio, y lo logró, pero no solo vio el negocio. Primero pensaron, tuvieron la visión empresarial, tuvieron todos los trámites administrativos que, si en esa época teníamos
regulaciones hasta porque te movías, ¿verdad? Cosa que no ha cambiado mucho, pero hemos ido simplificando, ¿no? Pero bueno, pero dentro de ese contexto vieron la oportunidad de generar una empresa, un negocio marítimo, y crearon la empresa que hoy por sus siglas se denomina Tecomar. Tecomar nace, y estos empresarios, emprendedores, lo primero que piensan es, oye, vamos a hacer un negocio de carácter internacional. Entonces hay que buscar un nombre abreviado que se pueda pronunciar en todos los idiomas, o sea que no era una idea chiquita, ellos iban en grande, no importaba que en español solo se pudiera pronunciar, no, ellos querían que pudieran conocerlo en todos los idiomas, y además de eso, que pudiera ser fácil de pronunciación, y por eso le utilizaron las siglas de la empresa, que se llama Transportes de Contenedores por Mar. Utilizaron las siglas de la empresa y decidieron que por cada palabra del nombre de la empresa serían las siglas de la misma, y de ahí nace la palabra Tecomar. Tecomar fue una naviera muy conocida, reconocida en nuestro sistema portuario mexicano. Para nosotros, que hemos estado gran parte de nuestras vidas dedicados a la cuestión marítimo-portuaria, verdaderamente ha sido un honor el ver que el señor Carlos Vivero se decidiera a contar su historia. La historia que él vivió, los embates que sufrió para poder llevar a cabo el sueño de estos emprendedores. Y bueno, así, en ese tenor, tenían la visión empresarial, y dentro de ese contexto ellos pensaban en un desarrollo marítimo logístico. Ya tenían la empresa, ya sabían cómo se iba a llamar, sabían que había problemas para llevar la distribución de la mercancía de importación que generaba la Volkswagen a las plantas, y dijeron, bueno, vamos a buscar la manera de traer esas mercancías al puerto de Tuxpan. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a crear la infraestructura portuaria y vamos a construir una terminal, y como ese lugar está lejos el lugar a donde iban a ir esas mercancías, que era en el estado de Puebla, pues vamos a crear lo que 10 años después se llamó transporte multimodal. El señor Viveros, además de ser emprendedor, fue innovador, porque creó 2 medios de transporte que 10 años después México signó un convenio internacional de transporte multimodal. Ellos ya lo habían inventado en la época de los 70, pero no solo eso innovó, también innovó que la carga no llegara de forma general, sino, ¿por qué no utilizar el contenedor? Cuando en México el uso de los contenedores empezaba incipientemente en los años de 1970, 1960. No llegaban a muchos puertos, no había las terminales especializadas, y ellos decidieron crear una terminal, construir la infraestructura portuaria y aparte presentar el equipo necesario para la carga y la descarga contenerizada. Igual, el Convenio Internacional de Contenedores nació muchos años después. Actualmente, esto es lo que hacen en todos los puertos, ¿no? Las terminales de contenedores, cada día hay más en nuestros puertos. ¿Por qué? Porque esa caja permitió que la maniobra se hiciera de una manera más fácil. Para los que no son portuarios, el contenedor es una caja rectangular en donde se puede poner diferentes mercancías, y de esa manera llega a un puerto, no se lastima la carga, bajan el contenedor. Y ellos lo que hicieron en su época en Tecomar, en 1970, llegó el barco Dorley al puerto de Tuxpan, ya venía cargado con 54 contenedores de 43 pies,
Y ahí en el puerto de Tuxpan, como todavía no habían terminado el puerto, se adelantó el Dory a la llegada que se tenía prevista, pues entonces pidieron autorización para que se lograra atracar en el muelle de Pemex. En ese muelle se hizo la descarga de los contenedores y al mismo tiempo ya estaban esperando el transporte terrestre. Ese transporte terrestre los iba a llevar a la ciudad de Puebla a entregar a la Volkswagen de México en Puebla. Fue un éxito la maniobra, logró meter los contenedores, hacer transporte multimodal y llevar una infraestructura portuaria a un puerto donde no había. ¿Qué nos deja este mensaje que tiene este libro dentro del mismo? Que cuando uno quiere hacer las cosas y se tiene fe en uno mismo, lo puede lograr. Y un ejemplo de ello, sin duda, es la empresa Tecomar. Los logros que obtuvo, los avances de su época, el llegar a ser una naviera de las más importantes de nuestro país, para mí en lo personal es un orgullo ser amiga del señor Carlos Viveros. Muchas gracias, Carlitos, por esta obra.